Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos. Este es el episodio número 54 y con el que acabamos leyendas mexicanas del México prehispánico al México colonial. Acabamos con la etapa del México colonial, así que espérenos en el siguiente episodio, que es el siguiente viernes, con nuevas historias de nuevos libros. Tocará revisar las votaciones a ver qué libro eligieron y si no eligieron ninguno, pues será una sorpresa para todos. Bueno, pero antes de irnos a narrar las historias, tenemos que hacerles la mención del episodio. Es la misma de todos los episodios, pero me gusta meterla acá, así de, ¡ay, qué misterio! Ahora puede ser mi gran noche. Bueno, sí, y dice, a la one, two, three. Las chicas de Moon Potion quieren acompañarte en tu día a día, convertir lo cotidiano en un ritual placentero, donde puedas conectar con tus sentidos mientras ellas cuidan de ti. Ellas están convencidas que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de concientizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente. Si eres una persona que le gusta cuidar de su alma, mente y cuerpo y te gusta usar productos naturales, pues no lo dudes más y contáctalas. Puedes contactarlas a ellas por medio de sus redes sociales que son Instagram y TikTok como moon-potions, también por medio de su Facebook que es @larainakhalil moon potions, todo junto y pegado sin espacios. O en Etsy como Moon Potion Magic. Ahí las puedes contactar y te podrán dar este informe si quieres contactarlas. Así que vamos a continuar con el episodio. El jinete y la matrona. Leyenda de la Ciudad de México. Cuenta la leyenda que en las inmediaciones de la Ciudad de México vivía un hombre a quien le gustaba vestir siempre de negro y, de vez en cuando, salía sobre su caballo negro a recorrer la llanura. Lo extraño del caso era que cualquiera que se topara con él sentía cierta fuerza extrañada en su presencia. Una señora dedicada a asistir a las mujeres en el alumbramiento fue despertada violentamente por fuertes golpes contra su puerta. Abrió con desconfianza y vio al hombre de negro, quien le pidió que la acompañara a su vivienda. Le explicó que necesitaba para asistir a su esposa, que estaba a punto de dar a luz. La señora dudó del hombre, pero, debido a su insistencia, se dispuso a subir al caballo negro. El misterioso jinete dirigió a la bestia por rumbos desconocidos para la partera. Al llegar a una choza, vio a una mujer tendida en el lecho, la cual tenía fuertes contracciones y ya se le había roto la fuente. La matrona actuó rápidamente y, en cuestión de minutos, tuvo al hijo de aquel hombre entre sus brazos. Pero, horrorizada, sintió que le quemaban las manos, así que se lo dio pronto a su padre. Este, colmado de orgullo, reconoció sus propias facciones en el rostro del bebé. Después del exitoso alumbramiento, el jinete llevó a la matrona a regreso a su casa y, antes de despedirse, le exigió que mantuviera en secreto lo que había visto aquella noche. De no hacerlo, pagaré las consecuencias. Entonces, el hombre le dio algunas monedas de oro y desapareció en el oscuro sendero. La señora, muy atemorizada, se refugió de inmediato en su casa. Algunos días después de aquel incidente, la matrona se empezó a sentir muy rara, como si aquel alumbramiento en la noche hubiese sido un sueño. Pero las monedas de oro que le dio el jinete le mostraban que había ocurrido en realidad. Aún así, se mantuvo inquieta. Una buena vecina notó su agitación y le preguntó qué le sucedía. Entonces, la partera no resistió más y le confesó todo. Ya se la cargó el chahuizcle. La vecina le sugirió no hablar más del hecho y entregar las monedas de oro a la parroquia del pueblo, pues el extraño hombre podría tener algo que ver con el diablo. La matrona sí lo hizo, pero su miedo se acrecentó por haber faltado su promesa de no hablar de lo ocurrido aquella noche. Cuando su amiga fue a visitarla la mañana siguiente, encontró la puerta de su casa abierta y descubrió con horror su cadáver sobre la cama. Algunas personas aseguran haber escuchado cabalgar al jinete por la noche. Entonces, la vecina se sintió culpable de la muerte de su amiga por haber hecho que le contara su secreto. Pues todo parece indicar que el jinete había cumplido cabalmente su amenaza. La confesión del caballero espectral. Aquella noche de noviembre, de mediados del siglo XVIII, el viento se estrellaba en furia contra los muros de la antigua Basílica de Guadalupe. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando el inquisidor don Hernando Venegas se disponía a retirarse acompañado de algunas importantes autoridades de la Ciudad de México y del abad encargado de dicha basílica, a quien convidaría en la casa de Venegas por ser ese el día de su cumpleaños 69.
¡Qué ventisca!, decía el oidor Juan de Falces acomodándose la capa. Y que lo diga, respondió el clérigo a varios metros de distancia, cerrando la puerta de la habitación provisional de madera que ocupaba como oficina, la cual se hallaba a un costado de la sillería del coro de canónigos. Y se avecina una lluvia torrencial. Todos quedamos sorprendidos de la agudeza auditiva del abad. El rostro del inquisidor Venegas se veía tenso. El hombre se hallaba sentado en una banca, en la esquina más oscura de la nave de la iglesia. Meditaba larga y profundamente en los sucesos de hacía 3 días, en que se había ejecutado en la Plaza Mayor a don Luis Heras de Alfarache, acusado en falso de hereje. Don Venegas había convenido con su acusador, el marqués Francisco de Quesada, cuñado de Juan de Falces, que la quinta parte de las propiedades del condenado le serían entregadas, lo cual significaba una fuerte suma, en recuerdo de la cual las facciones del inquisidor se dulcificaron un poco, pero su conciencia no lo dejaba en paz, pues don Luis, quien lo había considerado su amigo, se había distinguido por poseer excelentes virtudes, entre las que se contaba su mucho apego a las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, pudieron más el poder y la ambición del marqués. Cuando los demás alababan el buen oído del abad, don Venegas solo sentía, sin saber de qué se hablaba. De pronto, sonaron fuertes golpes dados en la aldaba en la puerta del templo. «Vaya manera de tocar», dijo el clérigo cubriéndose el cuello. Un criado del abad fue a abrir. Tras un breve intercambio de palabras, que quienes deseaban retirarse cuanto antes a la tertulia trataron de comprender, expectantes, vieron entrar a un hombre alto, elegantemente vestido y con un sombrero de terciopelo de ala plegada, pero con la cabeza agacha, lo cual, junto con la poca luz que daban las últimas velas encendidas por el criado, impidió ver el rostro del caballero, quien se acercó al abad y le habló en un murmullo. El hombre de religión se puso muy serio y asintió para enseguida volver a abrir la puerta de su despacho. «¿Confesión?», dijo el abad volteándose a los hombres que le esperaban y se perdió tras la puerta junto con el extraño. ¿Pero qué se ha creído que el intruso? Dijo alguien en voz baja al oír de Falces. Este respondió a gritos, deseoso de que le escuchara aquel caballero inoportuno. No son horas, por Dios, que no es el momento. A menos que el hombre estuviera a punto de su muerte, pero un moribundo no anda visitando iglesias, sino que se solicita la extremunción en su lecho. Al oír estas palabras, Venegas se puso aún más tenso de lo que estaba al creer distinguir en el porte del recién llegado a un buen amigo. El intruso parecía caminar sin tocar el piso, lo cual hizo que por la espalda del inquisidor corriera el frío del miedo. Minutos después, el abad salió. Se veía extremadamente pálido, su andar era lento y avanzaba con dificultad. ¿Se siente usted bien?, le preguntó Juan de Falces, sosteniendo por un brazo al anciano religioso. El abad no respondió a eso. Solo lanzó una profunda mirada de sus ojos grises y gastados a quien le había hablado. Al notar su semblante enfermizo, el inquisidor Venegas sugirió: quizás lo mejor sea dejar la reunión para otra ocasión. El abad pareció no entender lo que se le había dicho, lo que alarmó a sus acompañantes. Pero luego levantó la mano y negó con ella. Después manoteó indicando que siguieran el camino que llevaban emprendido. «No quiero pasar esta noche solo, por favor», musitó. Poco más tarde se hallaban acomodados alrededor de la mesa de Venegas y charlaban animadamente. La seriedad y el silencio del abad los atribuían a su mucha edad y cansancio. Pero cuando de Falces, sentado a su derecha, le preguntó quién había sido el extraño que había confesado esa noche, el religioso señaló con una mano temblorosa su oído derecho y luego agitó un dedo en señal de negación. ¿Cómo? ¿No escucha usted bien de ese lado? Por primera vez el abad habló en extenso. Aquel pobre hombre, su rostro. Oh, Dios, no recuerdo haber visto tanta tristeza. Y hasta creo que podía verse a través de su piel. Aquel caballero pálido de muerte se sentó a mi derecha y habló con una voz helada. ¿Y qué le dijo?, volvió a preguntar el oidor. Eran unos pecadillos sin importancia, pero luego. El religioso, que era una persona de buenos sentimientos, guardó silencio en ese momento y dirigió una fiera mirada al inquisidor Venegas. Este sintió un hueco en el corazón. Don Luis Heras había vuelto del más allá para acusarle.
Entonces, la culpa que había sentido apenas hace un momento se transformó en una mezcla de miedo y de su contraparte la ira. Que no se atreviera el abad a hablar, pensaba el inquisidor mientras se levantaba de su silla, deseoso de abalanzarse contra el festejado. Volvió a ocupar su asiento secando su frente sudorosa y, tranquilizado con este pensamiento, el anciano sabría guardar el secreto de confesión, dada su elevada moral. Pero, en realidad, el abad sintió un impulso de acudir al tribunal del Santo Oficio, inaugurado no hace mucho al lado de la iglesia de Santo Domingo, y acusar a Venegas y al marqués de Quesada. Pero su estado de salud de los días subsiguientes le impidió hacer el viaje hasta el corazón de la Ciudad de México, y poco después desechó la idea. Pero, ¿qué había pasado con el extraño caballero que se había confesado? El criado del abad aseguró poco después que éste se había desvanecido poco a poco al caminar hacia donde se hallaba la tilma de Juan Diego desde 1709. El pobre hombre enloqueció de la impresión y no pudo dar más detalles de lo que ocurrió tras la salida del grupo de amigos, en tanto que el abad terminó por perder completamente el sentido del oído y poco después también el del habla. El secreto de la negra Antonia. No pocos eran los españoles que se regalaban la vista viendo pasar a la negra. Pasar a la negra Antonia vendiendo fruta por las calles de Ocotlán. Iñor. Está bonito ese lugar. Hacen unos tacos de barbacoa muy buenos. La mujer había llegado como esclava al lugar poco después de que, en 1637, una peste acabara con los aborígenes. Y, con ello, con la mano de obra que se necesitaba para trabajar las tierras de los españoles. Muy devastada había resultado esa región, en que los indios americanos habían tenido que sufrir además la crueldad del conquistador Ñuño de Guzmán, quien había sentado sus reales en el territorio conocido como la Nueva Galicia. La bella joven había llegado desde muy niña acompañada por sus padres, que venían directamente de África, y llegaron hasta Cuba, donde los españoles habían aniquilado a los nativos. De ahí fueron llevados a la península de Yucatán. Bomba. Y, por último, habían sido conducidos hasta lo que hoy es el estado de Jalisco. Iñor. Somo español los tuvo en su poder un par de años y luego, por extrañas razones, dio la libertad a su familia. Y no solo eso, sino que les regaló una parcela, en la que la familia sembró algunas frutas, aprovechando los conocimientos que habían adquirido mientras fueron esclavos. Para entonces, Antonia estaba en la plenitud de su adolescencia y ya ejercía con una extraña fascinación en casi todos los varones que la observaban. Ah, pilluela. Además, siempre cargaba como si fuera a su bebé un bulto que había traído de Yucatán y del cual rara vez se separaba. Las malas lenguas decían que se trataba de un niño que había engendrado con su ex amo. Pues, ¿será el cadáver? Decía una de las viejas del lugar. Puesto que nunca se le ha visto destaparlo. No, se cuenta que ya lo traía desde que llegó. Replicó otra. Lo cierto fue que ni sus padres pudieron saber nunca qué escondía Antonio entre los brazos, envuelto en una vieja tela, y del español ninguna información se pudo obtener, pues abandonó esas tierras sin que hubiera explicación alguna, dejando abandonada su propiedad. Un mal dado día, un Ruy Baltasar, un funcionario menor de la alcaldía mayor de Poncitlán, a la que perteneció Ocotlán, se dedicó a contemplar la bella figura de la negra Antonia, mientras bebía jerez en las calles, acompañado de algunos españoles que había ido a visitar, y de inmediato se quiso enterar de todo lo referente a la huérfana. Enterado de todo lo que sabía de Antonia, decidió que, una vez concluidos los trámites que le había llevado a Ocotlán, la abordaría en su mismo domicilio. Estaba decidido a hacerla su esposa. Al día siguiente, se apersonó en la pequeña huerta de la negra Antonia. Quitándose el sombrero, saludó. Buenas y santas tardes, tenga la señorita. La muchacha lo miró extrañada a través de la ventana de su cocina, en la que guisaba el almuerzo. Buenas tardes, respondió muy seria. ¿Tendría usted la bondad de dejarme pasar? ¿No negará usted un vaso de vino a un sediento caminante que debe emprender el camino hasta Poncitlán? Antonia miró de arriba abajo la vestimenta de regular calidad del hombre y, aunque desconfiaba, lo dejó pasar. Lo primero que el hombre vio al entrar a la estancia fue un gran crucifijo. Ya veo que este es un lugar santificado.
Antonia salió de la cocina y se acercó a la mesa llevando un vaso de barro lleno hasta la mitad con vino, el cual el hombre apuró apenas se hubo sentado. Se limpió los bigotes con los dedos y se quedó mirando el bello rostro de la anfitriona mientras sonreía socarronamente. Ella sabía que tenía que responder algo por pura cortesía y así dijo: no es mala su apreciación sobre que aquí reina nuestro Señor Jesucristo. Pero añadió: sin embargo, el que usted lo dijera apenas entrando y del modo en que lo hizo, me ofende al pensar que usted tenía otra concepción de mi hogar, en que, como se sabe, vivo sola y ello se presta a toda clase de habladurías. Y luego agregó con un tono más severo: y más sabrá si se sabe que usted ha permanecido demasiado tiempo aquí. El rostro del visitante se descompuso de manera enérgica y en sus ojos brilló más la lujuria, la cual la negra Antonia había notado en su mirada apenas le vio dentro de su casa. Pues bien, yo he cumplido con la enseñanza cristiana de dar de beber al sediento, así que... El hombre saltó hecho una fiera sobre ella. No te atrevas a correrme, maldita manumisa, balbuceó mientras con una mano de hierro le apretaba el frágil cuello contra la pared, quedando callados un buen rato mientras el funcionario contemplaba los bellos ojos femeninos y los carnosos labios que anhelaba besar. De pronto un fuerte dolor le hizo doblarse. La muchacha lo había golpeado con la rodilla en los meros tanates, y aprovechando el momento para salir huyendo, don Baltasar salió en pocos segundos tras ella, pero no la vio por ningún lado. Le extrañó mucho la rapidez con la que había desaparecido, pues en el entorno cercano no había ni árboles ni vallas tras de las cuales la mujer hubiera podido esconderse. Entonces es verdad que es un ser malévolo, que ejerció control en la mente del español del cual fue esclava y se carga un feto, producto de sus relaciones con él. Se decía el hombre entre dientes, doliéndose aún por el golpe y rascándose la cabeza confundido. Ah, pero sé cómo obligarla a que sea mi mujer. Y, de inmediato, se puso a hurgar en todos los rincones de la casa, en busca del extraño bulto que se decía que cargaba la negra Antonia. Tras cerca de una hora de buscar, volteando a ratos hacia la puerta por si regresaba la dueña de la casa, una duela del piso de la cocina se quebró bajo su pie y vio, a la luz mortecina de la tarde, una manta vieja. ¡Rabies! ¿Pero qué diablos es esto? En cuanto pudo extraer el bulto, descubrió que la tela envolvió un rollo amarillento, que resultó ser un códice antiguo con signos y dibujos extraños. De modo que esto es lo que ocultaba la maldita. Recordó la referencia que se le había hecho de la estancia de Antonia en la península de Yucatán, y que en aquella región había abundado los códices indígenas, los cuales Fray Diego de Landa había reducido casi a nada mediante el fuego de enormes hogueras hechas con esos documentos, que eran considerados obras del demonio. Volviendo a enrollar el códice, lo acomodó entre sus ropas y se dispuso a ir en busca de su caballo para partir a toda prisa a ver al comisario de Santo Oficio, don Elías Valverde, que sabía que se hallaba por esos días en la alcaldía de Poncitlán. Ya veremos cómo arde en fuego ese hermoso cuerpo, y todo por haberme despreciado la infeliz. No obstante, detuvo su camino en medio de los árboles cuando creyó ver a la negra Antonia correr hacia la espesura. No, masculló y se remordió una punta del bigote. Creo que primero trataré de llegar a un acuerdo con ella. Sería un desperdicio que tanta hermosura fuera para el infierno. Trató de andar entre la hierba a caballo, pero pronto tuvo que desmontar y seguir a pie. La luz de la luna ya se mezclaba con la poca claridad que el sol moribundo daba a aquel paraje. Poco a poco fue quedando en penumbras, y, de pronto, don Ruy Baltasar creyó escuchar ruidos extraños provenientes de las sombras. ¡Antonia!, gritó fieramente para alejar el miedo y al mismo tiempo acarició la empuñadura de la daga que pendía de su cinturón. Tengo en mi poder lo que mucho atesoras. Si no quieres que llegue a las manos de la Santa Inquisición, entonces, un resplandor se vio a lo lejos. Era la negra Antonia, quien se acercaba con una antorcha en la mano. El funcionario español quedó aún más asombrado por su belleza, que tenía algo de diabólico a la luz de las llamas. ¡Qué demonios! ¿Acaso no tiene usted curiosidad por ver hasta el último de ese códice? ¡Depravada! ¿No sabes que esto te puede llevar a la hoguera?, dijo el hombre agitando el rollo ante la nariz de Antonio. De modo que, si no quieres ir a parar ante el tribunal de la Inquisición, deberás ser mi mujer. De ningún modo.
Por mí puede llevarlo a los inquisidores, pero ¿no quiere al menos saber antes qué hay en ese papel? Yo gustoso se lo habría mostrado si usted me lo hubiera pedido, pero fue usted tan impulsivo y necio. El español desenrolló el códice de golpe. ¿Pero qué puede haber aquí sino basura? Signos y rayones que no entiendo. Y exclamando esto, echó un nuevo vistazo al códice. ¿Lo ves? Idioteces. Y ni siquiera creo que sea cosa del demonio. Pero ellos bien que lo consideran así. De pronto descubrió un dibujo que le llamó vivamente la atención, en uno de los extremos del documento. Pero no. ¡Un momento! ¿Quién es este qué? Fue lo último que dijo. Los pájaros abandonaron los árboles espantados por un alarido de muerte. Al día siguiente, con el rostro cocido por los intensos rayos del sol, fue hallado el cadáver de Don Rui. De inmediato se inició una investigación sobre la causa de muerte, pero no se pudo poner nada claro, puesto que el cuerpo estaba intacto. Se instruyó al comisario Elías Valverde para que interrogara a todos los sospechosos. El hombre viajó desde Poncitlán hasta Ocotlán y, en primer lugar, visitó la casa de Antonio. Dados los rumores que corrían en la región cerca de la maldad de la bella mujer, Antonia miró a don Elías y a los dos alguaciles que la acompañaban a través de la ventana de su cocina. Su rostro lucía de lo más fresco y apacible. Los invitó a entrar al tiempo que acomodaba su pelo con evidente coquetería. Mientras era interrogada, uno de los alguaciles descubrió la duela rota de la cocina y se encaminó hacia ella. Pero la negra Antonia lo detuvo con su suave mano y lo conminó a sentarse de nuevo y a saborear un vaso de buen vino. Pero el alguacil miró a la mujer y luego al suelo de la cocina, del cual sintió emanar un olorcillo de sangre que hizo que el terror corriera por sus venas. El hombre se sentó y no volvió a moverse durante el resto de la entrevista. Minutos después, y luego de que Antonia parecía haber resuelto las dudas del comisario a entera satisfacción de este, los hombres empezaron a despedirse. La mujer parecía haber ejercido una extraña fascinación en ellos mientras estaban alojados en su casa, pues en cuanto estuvieron afuera, el comisario recordó uno de los motivos principales que la llevaron a esta evidencia. Así que, luego de agitar la cabeza y de golpearse la frente para castigar su aturdimiento, viró y dijo la negra Antonia: Lo había olvidado. Permítame informarle que se puede instruir contra usted un juicio por brujería o herejía, según la cartilla del Santo Oficio que me ha facilitado el inquisidor Juan de Valtierra. La mujer esbozó su mejor sonrisa, al parecer con el deseo de volver a aturdirlo con lo encantador de ese gesto. Reforzó su coquetería llevando el pelo tras la oreja. Con una voz que sería capaz de quebrar la voluntad del hombre más firme, preguntó: ¿Tiene acaso que ver con el simple hecho de que iba yo sola y desamparada, sin la protección y guía santa de un hombre? El comisario en efecto se aturdió, pero prosiguió con lo que había empezado. Y ello es debido a un bulto extraño que usted, al parecer, guarda como si fuese un hijo. ¿Cómo? Comisario Valverde. En dado caso, resultaría la maternidad delito para perseguir por la Inquisición. Y ello es absurdo, ¿verdad? En realidad. Bien, terminamos con esto. Haga el favor de mostrarme dicho bulto. La muchacha hizo un ligero mohín de disgusto, pero con un paso seguro se dirigió a la cocina, de donde volvió en cuestión de segundos cargando una mantita. Lo pongo en sus manos, comisario, en sus grandes y fuertes manos. En plena luz del día, los tres hombres desenrollaron el códice. Los dibujos y signos indígenas al principio no les decían nada, pero conforme iban descubriéndolos, empezaron a reconocerse a sí mismos subiendo un templo indígena, con las manos atadas a la espalda. En la parte alta de la pirámide los esperaba un sacerdote con un cuchillo de pedernal en la mano, y de pronto, una punzada en el corazón los hizo caer fulminados. Los tres cadáveres fueron encontrados pocos después entre la hierba, a bastante distancia de la casa de la negra Antonia, quien esta vez no se había visto tentada, como ante su buen amo español, de pedirle que se detuviera antes de desenrollar la parte del códice en que cualquier español que lo abriera llegaría a su propio sacrificio. Se cuenta que, después de que ella murió de vieja, una indígena entró a saquear su casa y se llevó el códice misterioso, el cual pudo leer, aunque con cierta dificultad, por ser descendiente de un sabio indígena, y descubrió que en él había dibujos sobrepuestos con una pintura extraña, la cual olía y probó. ¡Sangre! Entonces visitó a un hombre negro que vivía oculto en una cueva. Desde que la Inquisición había recibido rumores de que él practicaba una religión extraña en la covacha en que se descansaba tras sus urdas labores como esclavo de un rico marqués, el hombre, tras mucho cavilar, descubrió que había sido aplicado algún rito africano en el códice.
en el que se buscaba aniquilar a cualquiera que hubiera ejercido la esclavitud. Cuando las autoridades españolas descubrieron su escondite, lo apresaron junto con el indígena que le había llevado el códice de la Negra Antonia. Pero de este documento no se supo nada ni se volvió a hablar de él en mucho tiempo. Hasta que se dio un extraño acontecimiento relacionado con aquel extraño fetiche, la muerte del inquisidor Juan de Valtierra en su casa. Luego de que, según informó su esposa, se había encerrado en sus aposentos para abrir un extraño paquete que había sido dejado a las puertas de su casona en Guadalajara. El judío diabólico. Se cuenta que, procedente de México, arribó a costas españolas un hombre que dijo llamarse Don Pedro Bustamante de Lara, de ascendencia judía. Llamó la atención su equipaje, un baúl antiguo que, además de llevar los herrajes oxidados, tenía casi hechas jirones la cubierta de cuero, de modo que su aspecto era en verdad repulsivo. Sobre todo llamaba la atención el color y la textura de la superficie. Pero, ¿qué clase de piel es esa? Preguntó un funcionario de la aduana. ¿Es acaso de cerdo? El judío lanzó una mueca al oír la última palabra y, al parecer con doble sentido, ya que su sonrisa estuvo cargada de picardía, una picardía malsana y quizás hasta diabólica, asentó. Le aseguro que esta cubierta no es ni podrá ser de un marrano. El hombre se alojó en un barrio pobre de Sevilla, donde ocurrió un suceso extraño y muy impactante incluso para los delincuentes de la zona. En una carnicería, un hombre que había trabajado como corchete de la Inquisición española y que se había destacado por aprender con violencia a los sospechosos de ser marranos, amaneció colgado de un gancho. Sobre su cabeza había sido cosida con alambre una cabeza de cerdo. Resultaba aterrador ver que le había arrancado la piel. Después se supo que le faltaba un gran trozo, la cual pendía de otro gancho al lado. Por más investigaciones que se llevaron a cabo, no se logró saber dónde había quedado el resto. Se supo que si la piel faltante había sido tirada en algún basurero de la ciudad, perros y ratas ya habrían dado cuenta de ello. Don Epigmenio Alatorre, miembro destacado de las redes de vigilancia de la Inquisición y muy amigo del corchete asesinado en la carnicería, fue nombrado para esclarecer el caso. Sus investigaciones involucraron al oficial de la aduana que había recibido hace apenas unos días al judío, cuyo supuesto nombre era Pedro Bustamante de Lara. Se buscó verificar sus datos, pero no se hallaron registros de su nombre por ningún lado. Hasta que, en una hostería de Sevilla, se supo de un hombre llamado Don Pedro Enríquez, quien llevaba consigo lo que sería su perdición. Una horrenda maleta que parecía estar cubierta de piel humana. Tal fue la observación acertada de la patrona. Don Epigmenio sacó conjeturas. A raíz del comentario sarcástico del judío que se había presentado en la aduana con el nombre, seguramente falso, de Pedro Bustamante, y con el antecedente del cadáver de la carnicería, el hombre de la Inquisición que tenía la cabeza de cerdo cocida con alambre, el criminal era un judío falsamente convertido al cristianismo. Se allanó de inmediato el cuarto donde se alojaba el judío, de quien la patrona informó había salido muy temprano. Pero nada viene. Se ha ido sin pagar, es muy descarado. Se quejó la dueña de la hostería, luego, dudando, añadió: pero si no le he visto cargar maleta alguna, sería cosa de hechicería. Y salió del cuarto maldiciendo y rezando a la vez. No hay duda de que ha sido él, dijo a don Epigmenio Alatorre su ayudante, Jorge Gándara. Es un judío marrano, pero lo que no me explico es por qué el desollamiento de la víctima. Vamos, pronto, Gándara. Debemos dar alcance a ese sospechoso. Nada se sabrá de cierto hasta que no se ajusten las cuentas. Estoy seguro de que, con el aplastacráneo expuesto, confesará hasta lo que no le habremos preguntado. Mas nada se supo del judío asesino en una semana, al cabo de la cual se descubrió el cadáver desollado de un alto funcionario de la Inquisición. Esta vez no hubo cabeza de cerdo, pero en su piel, dejada en la misma cama que el cadáver, se notó un hueco. Parecía que el asesino quería hacer evidente que se había llevado un trozo de ella. Un mes después, luego de minuciosas investigaciones, el judío fue hallado en la cripta de un antiguo cementerio, cuando desollaba a la hija de uno de los verdugos del Santo Oficio, mientras ésta se hallaba todavía moribunda. ¡Qué asco y crueldad, por Dios!, dijo Gándara y salió casi vomitando del lugar, lo cual demostraba que, pese a trabajar para la Inquisición, aún no había visitado en sus cuartos de tortura. Luego de sufrir los peores castigos en varios aparatos diabólicos de tortura, el judío reveló su historia, que reconstruimos de la manera siguiente.
Una mañana de 1524, don Pedro Enríquez, nombre real del asesino, quien era un rico comerciante de telas, arribó al puerto de Veracruz, en donde lo primero que hizo fue entrevistarse con don Antón Suárez, un anticuario establecido en aquella ciudad a quien había conocido en España desde la niñez. Si bien sus relaciones no habían sido del todo cordiales, nada alegraría más a don Pedro que ver una cara conocida en tierras extrañas. Además de que veía en la amistad un modo de entablar relaciones sociales para ampliar sus negocios. Ambos hombres de edad madura tenían un vivo interés por la cultura de los vencidos y consideraban una gran injusticia al que no se hiciera entonces esfuerzos por estudiarla. Por lo cual, estos cultos caballeros se adelantaban a su tiempo y a las intenciones de los frailes franciscanos de rescatar los saberes indígenas mediante informadores de la clase noble mexicana. Don Antón había conseguido que un par de franciscanos, poco ortodoxos, le facilitaran algunos escritos sobre lo que habían entendido de los relatos de algunos cautivos, ancianos que, se presumían, habían sido sacerdotes en Tenochtitlan. Don Pedro Enríquez adquirió esos documentos de un precio muy alto. Negocios son negocios, amigo Enríquez, había dicho el anticuario cogiéndose de hombros mientras contaba el dinero. A pesar de ser de carácter iracundo, don Pedro pudo contenerse. Como hombre de negocios sabía que el autocontrol era fundamental para el éxito comercial. Pero pensó, me ha visto la cara este infeliz. Estos documentos no valen ni la 10ª parte de lo que me han pedido por ellos. Pero ya tendré ocasión de hacer con él un negocio que lo deje en la ruina. Se puso a estudiar los documentos durante su viaje a la capital. Una jornada adelante de él viajaba un grupo de frailes conocidos como los 12, el cual encabezaba Fray Martín de Valencia, quien fungiría como primer inquisidor de México antes del establecimiento oficial del Santo Oficio en la Nueva España. Tras un largo viaje, los españoles se hallaban cerca de la capital del nuevo territorio conquistado, y entonces Pedro Enríquez se enteró de la ejecución de 4 indios tlaxcaltecas, por haberse enterado Fray Martín de Valencia de que les había descubierto adorando a sus dioses. Don Pedro se lamentó profundamente de que aquel simple hecho les hubiera merecido la muerte, y, para evitarse problemas con los 12, ocultó lo mejor que pudo en su equipaje los papeles comprados al anticuario Suárez. Como estudioso de todo cuanto se relacionaba con la cultura azteca, sabía que a los indios de América se les consideraba descendientes de las 10 tribus de Israel, que luego de librarse del cautiverio del rey de los asirios, habían marchado al oriente y que, transcurrido un buen tiempo, se hallaban en occidente. Por ello, algunas palabras de los indios de América eran parecidas a las hebreas, como pirú, Perú o ají. Además, sobre don Pedro pesaba el terrible antecedente de haber sido acusado de marrano en España. Una vez alojado en uno de los asentamientos españoles que se habían establecido a las orillas de la laguna, en cuyo centro lucían las ruinas de Tenochtitlan, don Pedro Enríquez se dedicó a buscar los nodos de entablar relaciones comerciales. En algunos días realizó con éxito varias negociaciones y, entonces, se dispuso a conocer el lugar de los hechos que había protagonizado don Hernán Cortés. Pero sobre todo le interesaba conseguir piezas de la cultura azteca que le ayudaran a difundir esta interesante civilización en Europa. Pero sus recorridos no le dieron frutos. Todo era un cúmulo de piedras, destrozadas por cañonazos o perforaciones por tiros de arcabuces, y las piezas de cerámica no le atraían gran cosa. Tal vez pudiera encontrar un idolillo intacto que maravillara a sus amigos y familiares, pero ello era difícil. Empeñados como estaban los españoles en demoler el paso indígena, una tarde, mientras deambulaban por una de las calzadas construidas por los aztecas, creyó ver que una cabecita de piedra sobresalía entre el fango. Sin pensarlo mucho, se lanzó al agua. No ocupó en sí de felicidad, se trataba, como deseaba, de un idolillo azteca, intacto. Sin embargo, su alegría se opacó ante por terrible aspecto del dios, que parecía conservar costras de sangre en toda su rugosa superficie. Como pudo, trató de limpiar con sus manos el idolillo. Lo talló con hierba y lo sumergió varias veces en el agua. Luego lo ocultó entre sus ropas y se dirigió a la posada en que se había alojado. Había volteado hacia todos lados para verificar que nadie fuera testigo de su hallazgo. Al entrar en su habitación, con una gran sonrisa puso al idolillo sobre su mesita de noche y se dispuso a cenar. Ingirió alimentos en abundancia y poco después se acostó. Cerca de la medianoche, lo despertaron fuertes pisadas en su cuarto. Extrañado, se incorporó ligeramente y descubrió ante sí una silueta enorme con forma sobrehumana, la cual se recortaba contra las cortinas iluminadas por la luz de la luna. Estuvo a punto de gritar, pero se contuvo, pensando que se trataba de una pesadilla, producto de la digestión de su abundante cena. Pero se convenció de lo contrario cuando sintió una cuchillada en su brazo izquierdo.
Esta vez sí gritó, tocándose la parte herida. Aterrado, se dejó caer en la cama y buscó a tientas con la mano derecha algo con que defenderse, mientras trataba de deshacerse de las cobijas con el movimiento de sus piernas. Su mano buscó el idolillo en donde recordaba haberlo dejado, pues pensó que le serviría como proyectil, pero en el buró ya no había nada. En su lugar tomó un crucifijo de madera abandonado ahí por un anterior huésped. El judío volteó rápidamente hacia donde había aparecido la enorme silueta. Si bien convencido de que poco podía hacer para salir vivo de aquella situación, pues no tenía a su alcance un arma más sólida y fuerte para hacer frente al enemigo, mas descubrió con gran alivio que aquel intruso había desaparecido. Temblando y sintiendo la sangre chorrear por sus ropas, logró encender una vela y explorar la herida. Un buen trozo de piel pendía de su brazo. Dios santo, dijo a media voz con la garganta y labios resecos. Atendió lo mejor que pudo su herida y, al cabo de una hora, se dispuso a acostarse de nuevo. Pero antes fue hacia las cortinas para cerrar la única ventana, por donde creía que había entrado el malhechor. En cuanto a la puerta, se veía a simple vista que tenía puesto el pasador. Seguramente, la única intención de su atacante había sido llevarse el idolillo. Pensó mientras metía las manos tras la cortina para asegurar la ventana, pero quedó petrificado al descubrir que estaba cerrada. No puede ser. ¿Por dónde ingresó el intruso? Tras un momento de indecisión con la frente llena de sudor, creyó entender quién había sido su atacante. Se dispuso entonces a buscar al idolillo azteca por la habitación. Lo encontró debajo de la cama y lo tomó con sumo cuidado, como si temiera que éste lo mordiera, y lo puso dentro de una bolsa de cuero, la cual cerró firmemente. Después se acostó, pero no se atrevió a apagar la vela de cera ni a cerrar los ojos. Pasó horas rogando al señor que el sol apresurara su salida. Entonces se le ocurrió buscar en los documentos adquiridos en Veracruz información sobre el idolillo. Así que se puso a releerlos. Pero no había muchos datos sobre los dioses aztecas. Un nombre le llamó bastante la atención, el de Xipe Totec, el dios desollado, el cual, según las creencias mexicas, se había arrancado la piel para darla como alimento a los humanos. Muy temprano bajó a desayunar y luego fue hacia el lago con la firme intención de sumergir en sus aguas al ser maligno esculpido en piedra que había encontrado a la víspera. Para su sorpresa, antes de llegar a su destino, vio bajar al anticuario de un carruaje. ¡Las bricias! Dijo don Antón Suárez al descubrirlo a su vez. Al abrazarlo, don Pedro pensó en el modo de obtener más información sobre el idolillo y, al mismo tiempo, sacar provecho de este y causarle un mal al odiado anticuario. Sí, se le ofrecería por el doble de la suma que había pagado por los documentos de los frailes. Debería hablarle maravillas de Xipetotec. Entonces le dijo al oído. No sé qué clase de negocios le traiga por acá, pero tengo uno fabuloso que proponerle. Ah, por esa cara de desvelo que trae, estoy seguro de que ha de ser algo muy importante. No se imagina, pero vayamos a ese figón, hostería, para platicar a gusto sobre el asunto. Nada me caerá mejor que una buena sopa aguada luego del largo viaje que he padecido. Ah, pero usted paga, ¿no es cierto? Don Antón señaló con el dedo el pecho de su acompañante y este puso cara de contrariedad. Digo, ya que usted es quien me invita. Ah, claro, claro, venga. Ya instalados a la mesa, junto a una ventana que daba al lago, y luego de servirse de algunos de los mejores manjares del lugar, don Pedro quiso empezar por hacer un reclamo. Encuentro, mi estimado don Antón, muy pobres en datos los documentos que me ha vendido a un precio altísimo. Caray, don Pedro, no pretenderá que yo, por Dios. Y al decir esto salpicó con saliva las manos de su acompañante, una de las cuales temblaba evidentemente más que la otra. Nos conocemos desde Sevilla y usted sabe que yo nunca acostumbro a devolver el dinero. Vamos, olvide eso. Don Pedro trataba de ignorar las punzadas que empezaban a sentir por la herida. No es lo que he querido decir, sino que simplemente necesito más información. ¿Ese es el negocio que quería proponerme? Una parte de él, por otro lado, empezó a abrir su bolsa. Quiero ofrecerle esto y que usted me diga si se trata de Cipetotec. No sé de qué me habla, además. Idolillos hay por todos lados. Pero esto es muy especial, véalo usted. Pidió don Pedro abriendo su bolsa todo lo que daba para mostrarle el idolillo. Cipe, dijo algo de... Sí, creo que lo conozco. Pero, ¿por qué no lo extrae? Póngalo aquí, en la mesa. Justo en ese momento pasaba el inquisidor Fray Martín de Valencia en compañía de los demás integrantes de las 12. Don Pedro, que había obedecido al impulso de extraer al monstruo, lo volvió a meter a la bolsa. ¿Qué pasa? ¿Es tan malo tener una roca tallada como esa? Oiga, ese idolillo sí que es terrible. Porque está desollado. Ah, sí, lo sé.
Don Pedro no quitaba la vista de Fray Martín y sus acompañantes, que se alejaban, pero viraron en redondo y se dirigieron directo al comedor. No puede ser. Lo habrán visto. Le repito, mi estimado amigo, ¿qué puede pasar si carga usted una cosa burda como esa? Don Pedro recordó los terribles alegrías de los indios tlaxcaltecas ejecutados por idólatras y le refirió aquellas muertes al anticuario mientras veía acercarse a las 12 y pensaba en cómo salir sin ser notado. Pero usted, somos españoles, por Dios. Si le encuentran con eso, diga nada más que sintió curiosidad por él o que se disponía a destruirlo. El otro había cerrado firmemente la bolsa y veía ahora los severos rostros de los inquisidores, quienes solicitaron al dependiente una mesa larga para poder sentarse todos a tomar un refrigerio. En realidad me ha acusado de marrano, dijo don Pedro casi al oído de don Antón. Y alguno de estos frailes recordará el proceso que se siguió en España. Así que corre peligro junto a los 12 si descubren que cargo esto. Me acusarán de idolatría. Mi objetivo al hablar con usted era saber más sobre este Dios. ¿Tiene algún otro documento? Don Antón lanzó un suspiro y luego, lastimosamente, se decidió a hablar. No, pero, bueno, la comida bien valdrá que le obsequie algunos datos. Aunque bien sabe usted, colega, que negocios son negocios y que la amistad por la amistad misma puede llevar a la ruina. Tomó la cuchara y se dio el lujo de sorber la sopa muy despacio antes de continuar. Impaciente y angustiado, Pedro Enrique sintió verdaderas ganas de estrangularlo. Pues bien, amigo, el culto a Cipetotec es, en verdad terrible. Sus sacerdotes desollaban a quienes sacrificaban en su honor y se vestían con la piel aún caliente y sangre. La razón de ello era... Con eso es suficiente por ahora. Don Pedro sentía manar su propia sangre debajo de la ropa y se dispuso a salir. Pero el anticuario lo jaló de la manga izquierda y le recordó la cuenta. Pedro Enríquez no pudo evitar lanzar un agudo grito de dolor. Uno de los frailes, que no le había quitado la vista de encima desde que llegó, trató de reconocerlo. Se decidió al fin a acercarse. ¿Le pasa algo, caballero? Don Enrique se tocaba el brazo dolorido. La tela que lo cubría se había manchado ligeramente de sangre. Déjeme ver, dijo el fraile y lo descubrió la herida de un tirón. Pero, ¿cómo se ha hecho esto? Es necesario que se atienda. Creo que empieza un proceso de infección que puede costarle el brazo. No es nada, aseguró el comerciante agachando el rostro y dejando unas monedas en la mesa. Salió de ahí lo más pronto que pudo. En la calle lo alcanzó el anticuario. Déjame llevar su bolsa. Se ha ido usted lastimado. Don Pedro se dejó arrebatar el bulto. Olvidó entonces que deseaba obtener un beneficio económico a cambio del idolillo y corrió cuanto pudo para ocultarse en su aposento y hacer los preparativos del día siguiente para emprender su viaje de regreso a Veracruz. Aquella noche, luego de lavar su herida, se tendió dormido. Todas las emociones vívidas y haber pasado en vela la noche anterior hicieron que cayera en un profundo sueño reparador, por lo que no se enteró del escándalo que suscitó el asesinato de don Antón Suárez en su habitación. Al anticuario le habían arrancado toda la piel, al parecer, dado el dolor reflejado en su rostro, mientras aún vivía. Las autoridades encontraron la figurilla de Cipetotec y decidieron que aquello era asunto que debían atender los 12. En cuanto los frailes se presentaron en el cuarto de don Antón, el hombre que se había acercado a don Pedro al día anterior reconoció que aquella era la bolsa que cargaba el comerciante de telas. De modo que usted cree que él... empezó a decir Fray Martín de Valencia, hurgando en la bolsa. El fraile acusador encontró un documento con el nombre completo del comerciante. Pues tiene el agravante de haber enfrentado un juicio ante la Inquisición en España. Por ello creí haber visto su rostro antes. Parece que logró sobornar a algún personaje notable, pero estoy seguro de que su devoción cristiana es falsa. Y ahora se dedica a prácticas extrañas, que están muy relacionadas con estas figurillas diabólicas. Al decir esto, tomó con asco a Cipetotec, que estaba bañado en la sangre del anticuario, y le ordenó a un mozo que lo hiciera pedazos. Pero el joven mestizo, que era muy supersticioso, prefirió lanzarlo a la luna. El conductor de carruajes que había sido enviado a los aposentos de los 12 para informar del hecho criminal y, al parecer, demoníaco que ahí se había dado. Dando vueltas a su sombrero, dijo: Si hablan ustedes de don Pedro Enríquez, sé dónde está alojado, pues me pidió que mañana muy temprano pasara por él. Si es un asesino y hechicero, yo mismo ayudaré a prenderlo. No hace falta, buen hombre. Tenemos gente armada a nuestro servicio.
dijo Fray Martín de Valencia. Basta con que nos indiques dónde duerme el señor Enríquez. Poco antes del amanecer, don Pedro despertó al oír que sonó la puerta. Entonces descubrió que tenía el brazo dormido. ¡Es el preso, Pedro Enríquez! Adivinando que algo terrible había sucedido en relación con el idolillo, el comerciante corrió hacia la ventana. Luego de tomar apresuradamente sus ropas y algo de dinero, pero descubrió con terror que algunos hombres armados con pique lo esperaban en aquel lado. Entonces, la puerta fue abierta a golpes y decidió entregarse a las autoridades. ¿Cómo, don Pedro? ¿Pensaba saltar con el brazo así de inflamado? Le dijo el fraile con el que había hablado en la fonda. Entonces el aludido descubrió que, en efecto, su brazo izquierdo había alcanzado gran volumen. El hombre fue entregado a la justicia seglar y condenado a la horca. Su juicio había sido rápido y en él se le enteró con detalle del asesinato y desollamiento del anticuario. En contra del acusado se tomaron las declaraciones que hizo acerca de haber sido atacado por el dios desollado. ¡Es un loco hechicero e idólatra! ¡Que se le queme en vida! Tal fue la sentencia. No obstante, la noche anterior a su ejecución, su celda fue abierta por una mole de piedra desde la calle. Quienes vieron a la enorme figura y al judío desaparecer en la penumbra, creen que don Pedro, al verse tratado de modo injusto por la Inquisición que lo acusaba, además de marrano, de asesino, había vendido su alma al demonio, con la firme intención de convertirse en el sacerdote del cruel dios desollado, el cual llevaría directamente a las casas de quienes trataran de acabar con el culto a los dioses del pasado. Así, después de una serie de extrañas muertes entre gente que tenía relación con el Santo Oficio en la Nueva España, el judío había llevado a Cipetotec al Viejo Mundo, en una maleta inexpugnable, pues nadie se atrevería a acercarse a ella, intuyendo la verdad que se hallaba recubierta de piel humana, de gente maldecida por el diablo mismo. Don Epigmenio Latorre quiso hacer una última pregunta a don Pedro antes de que éste fuera ejecutado. ¿Y qué he hecho con los trozos de piedra que no aparecieron? Sin inmutarse, el judío respondió: He vestido a Cipetotec. ¿Y dónde se este? Preguntó ahora Gandalf, pero la respuesta a ello no la pudieron obtener mediante los peores tormentos. Días después, al acercar el verdugo el fuego a la hierba que rodeaba el madero donde fuertes cadenas tenían inmovilizado a don Pedro, surgió tremenda llamarada que quemó los vellos de los rostros de los circunstantes más próximos. La llama de un extraño color azuloso, casi negro, se extinguió casi tan pronto como surgió, y en cuanto los curiosos fijaron de nuevo sus ojos en el madero, hallaron que nada quedaba del cuerpo del judío. ¿Se habrá hecho cenizas? No se halló rastro alguno del condenado, y, creyendo que el diablo mismo había venido por él, todo el mundo se santiguó y se alejó del lugar tan pronto como pudo. Y terminamos con el libro de leyendas mexicanas del México prehispánico al México colonial, hablando de leyendas de la época colonial, con la leyenda de la rueda. ¿Cuándo volverían las ratas y el coyote? Este sería lo mejor, lo que habría pronto. Lo habían amarrado de espaldas a la rueda de madera, dejándolo semidesnudo a merced de los elementos y de los animales salvajes, a muchas leguas de cualquier asentamiento humano. Si bien le procuraron un techo de madera para que no muriera rápidamente de insolación y para que no falleciera deshidratado, colocaron un recipiente que goteaba sobre su cabeza, la cual podía mover ligeramente para no ahogarse, o para que las gotas no le perforaran el paladar. La cruel idea era que muriera muy lentamente, con los músculos atrofiados y sintiendo de vez en cuando el filo de los dientes de las ratas y de otros bichos de la región. ¿En qué lugar se hallaba? El misterio era parte de la tortura. Cuando aún tenía voz, las ratas solo mordisqueaban un poco sus dedos y huían ante sus gritos llevando en sus hocicos pequeños trozos de piel o alguna uña sangrante. No siempre podía verlas, pero aprendió a olerlas. El coyote había venido una sola vez. Se había acercado su rostro y olisqueando su boca con olor a putrefacción, luego se había limitado a lamer el agua que le caía en el rostro. Pensó que seguramente el animal acababa de devorar una jugosa presa, y que por ello lo había dejado en paz, pero se había quedado callado. Ni un solo ruido había hecho, pues creía que el misericordioso Dios lo había enviado para acabar pronto con su tormenta. Pero no fue así, el animal no mordió, se fue. Muchas preguntas lo distraían por momentos. ¿Cuánto tiempo llevaba en medio de este suplicio? ¿En qué momento se le había extraído de la cárcel de la Inquisición, a la que fue llevado una noche con el rostro cubierto, sin que sus captores respondieran una angustiante pregunta? ¿De qué se me acusa?
Luego se le dejó días en una lóbrega y oscura prisión, donde su único alimento se lo disputaban los ratones y las cucarachas que salían por montones de sus escondrijos, sin que él apenas notara sus siluetas en medio de la penumbra. Despertó en pleno día, ya con los miembros adormecidos por su extraña posición, con su largo cabello barriendo la tierra cuando el viento soplaba. Si, al menos, pudiera mover el cuerpo unos centímetros para acabar con los dolores punzantes que lo recorrían. Trató de dejar de beber, para acelerar su muerte por falta de líquido, pero volvió a abrir la boca impulsado por el instinto, un instinto de sobrevivencia estúpido, dada su situación. Trató de poner la mente en blanco. Intentó caer en un estado de plena resignación, pero de repente sus gritos y aullidos de rabia se oían en el entorno. En una de esas ocasiones escuchó pisadas que se alejaban entre la hierba seca. Volteó cuando le permitían sus amarras del cuello y frente, y vio un peludo lomo alejarse lentamente. ¡El coyote!, pensó. Maldita sea, lo he alejado. He alejado el verdugo que se daría mi muerte. Entonces gritó por primera vez sonidos articulados. ¡Ayuda! ¡Por piedad! ¡Libérenme! ¡Por el Dios misericordioso! ¿Por qué no había pedido ayuda antes? Ahora parecía entender que había estado narcotizado desde hace horas. También se había convencido de que los funcionarios de la Santa Inquisición ya no podían hallarse en las cercanías, como supuso en su primer momento, pues no habría quien soportara ese sol quemante mucho tiempo. ¿Su crimen? ¡Ah! Trataba de pensar, pero ya una soga parecía haberle cortado medio muslo y el dolor se había vuelto insoportable. ¡Ah! Gritó con más fuerza aún. Quería seguirlo haciendo, pero se contuvo, pues el coyote se alejaría. Quizá ahora definitivamente, y lo dejaría a merced de los roedores. Y había escuchado que estos eran capaces de cavar túneles en la carne viva de sus víctimas. Sí, en la cárcel había oído hablar sobre el tormento de la jaula que habían inventado los chinos. Se colocaba esa sobre el vientre del preso. Se llenaba de ratas y les asustaba con fuego para que escapara. Y como no pueden hacerlo por entre los alambres, empezaban a rasgar con garras y dientes la carne, buscando abrirse paso y salían por otra parte de la víctima. Cuando el Dios misericordioso los guiaba, destrozaban antes el corazón y así se abreviaba el tormento. Solo de imaginar que las ratas empezaran a horadarlo, sentía avivarse el máximo de su terror. ¿Y por qué no lo habían puesto boca abajo y de modo que pudiera ver a los animales acercarse por todos lados? También había escuchado sobre esto. Sus torturadores querían que se mantuviera irrigado su cerebro para que su suplicio lo viviera hasta el último momento en estado consciente. Escuchó los chillidos característicos de los roedores, que parecían estar saliendo de la hierba en grandes cantidades. ¿Por qué? ¿Qué los había puesto de acuerdo? Notó entonces que el sol era cada vez menos intenso. Sí, se acercaba la noche, y en la oscuridad reinaban las bestias. ¿Su delito? Quiso distraerse del peligro inminente que tanto temía, tratando de responder a esta pregunta. Solo recordaba haber dicho durante una mascarada, y sin venir al caso, que en un evangelio de San Juan no aprobado por la iglesia, el apóstol afirmaba que Dios era amoroso, no colérico, y que Cristo no vino a salvarnos, sino a recordarnos que todos somos inmortales e hijos de Dios, por el simple hecho de haber sido creados por Él. A eso se circunscribía, pues, su delito. ¿Por ello este tormento? Aquella noche olvidó lo dicho y siguió viviendo con sus amigos y oyendo los balcones a buscar doncellas. Y, si se podía, hacer otras cosas, siempre y cuando los padres estuvieran sueños pesados o estuvieran ausentes. Oh, ¿lo habrían mandado a apresar un padre ofendido? ¿Quién de ellos? Sintió una fuerte mordida en un pie y un chorro de líquido caliente bañarle toda la planta. Ahora los roedores venían decididos a todo. Gritó cuanto pudo, pero aquella rata había dado la señal de ataque, y entonces otras subieron raudas a su cuerpo semidesnudo. Sintió sus asquerosas patas por todos lados. Trató de agitarse, pero era inútil. Estaba firmemente atado. Gritó cuanto pudo, pero al poco tiempo se quedó afónico, sintiendo que le sangraba la garganta y las comisuras de la boca. Mordieron sin descanso, hambrientas, y él entonces se arrepintió aún más de haber ahuyentado al coyote. Y entonces gritó la única palabra que podía traerle un poco de consuelo a esa locura. ¡Dios! Y un reclamo. ¿Por qué me has abandonado? En esos momentos, una enorme rata acabó en su corazón. Al amanecer, un coyote le estrujó la cara, para beber el agua que se había quedado estancada en su boca. Después empezó a lanzar tarascadas, a engullir los ojos, la nariz, los labios. Del resto del cuerpo de la víctima apenas quedaba nada. Bajo el sol deslumbrante y en medio de un mar de moscas, se mostraba el costillar del hombre, que fue dejado ahí hasta que un grupo de insurgentes, acaudillados por el cura Hidalgo, arribaron al lugar. Gran tristeza les dio ver la osamenta sostenida por flojas cuerdas a la rueda de madera. Solo era una muestra más de la crueldad que los españoles habían ejercido contra los mexicanos. El Santo Oficio, desde su
Desde su instauración, había perseguido todo lo que diera a oler a rebelión contra la iglesia y contra el rey. Pero en aquellos tiempos de insurrecciones en las colonias de América, que querían seguir el ejemplo de las colonias estadounidenses que se habían independizado de Inglaterra, su principal función sería combatir a la insurgencia. Los desarrapados soldados de Hidalgo que hallaron las ruedas supusieron que la víctima no era español, así que lo enterraron cristianamente y se dispusieron a entrar a sangre y fuego a la ciudad de Guanajuato, donde los insurgentes cometieron una carnicería contra los defensores realistas y pobladores españoles, al grito de ¡Mueran los gachupines! Aquella fue la primera gran batalla por la independencia de México. La Inquisición fue abolida en 1820, un año antes. Bueno, este es el último episodio donde narramos las leyendas mexicanas del México prehispánico al México colonial. De antemano les agradezco, muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Gracias por habernos escuchado en capítulos anteriores con este libro y con las anteriores narraciones. Les quiero agradecer a todos los que nos han escuchado, nos han compartido, le han dado like, le han dado suscribirse. Y sobre todo muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado el episodio, espero que les esté gustando el podcast. Gracias por escucharnos. Si les gustó, pues nos ayudarán mucho dando like, suscribiéndose y compartirlo. Si no les gustó, pues muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Hoy es 14 de febrero, se le conoce comúnmente como el Día de San Valentín, por un santo que se llama Valentín, pero en realidad es el Día del Amor y la Amistad. Pues un saludo a todas aquellas personas que tienen sus seres queridos, que la pasen excelentemente en este día. Un saludo también a mis seres queridos, ya que están aquí. Si me escuchan, pues les mando un fuerte abrazo, un fuerte cariño. A mis seguidores y mis escuchas también les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, se les aprecia. Y pues ya que eso me sonó mucho y se me quedó, y como lo dijimos mucho, pues un saludo de parte de todos de Don Pedro Enríquez, el judío diabólico. Y un saludo a todas aquellas personas que se pedían Enríquez. Larga vida a los dioses antiguos, los dioses prehispánicos, los toltecas, mexicas, aztecas, mayas, olmecas, totonecas y todos los demás porque no me lo sé. Y de parte del maya, de los mexicas, de los aztecas, de mi compadre Quetzalcóatl, del gran poderoso Huitzilopochtli y Zipetotec, nos despedimos. Que pasen un excelente día. Feliz día del amor y la amistad les desea su narrador Moon. Pásenla lo mejor posible. Nos vemos en el siguiente episodio con un nuevo libro. Hasta la próxima.